Hola, buenos días. Mi nombre es María Cecilia Chávez Ortiz. Estudio en la Universidad Unilag Blackboard. Mi matrícula es MX004110. Estudio la licenciatura en Derecho. La materia es Criminología. Mi profesor en línea es la licenciada Sabrina González Hasmer. Este es el producto integrador. Hablaré de lo que es la política criminal estatal. La criminología es una ciencia que tiene como objetivo el estudio del delincuente, el lugar de los hechos, del delito, las conductas desviadas, el control social con relación al delito mismo sin dejar al lado a toda la víctima, la cual será todo caso de objeto total del estudio de la victimología con el objetivo de entender al criminal y a las distintas motivaciones que lo llevaron a cometer determinados crímenes. La política criminal es considerada como el estudio del conjunto de medidas empleadas por los órganos de gobierno para hacer frente a la criminalidad que afecta a un Estado, con la intención de encontrar soluciones pertinentes a la disminución de los niveles de delincuencia respetando el Estado de Derecho. En esta cuarta semana de criminología, que es el producto integrador, hablaré del tema de política criminal estatal. Investigaré cuál es la política criminal en México y la de los Estados Unidos y haré un análisis con las diferencias entre cada política que encontré. La política criminal en México es considerada como el estudio del conjunto de medidas empleadas por los órganos de gobierno para hacer frente a la criminalidad que afecta a un Estado, que con la intención de encontrar soluciones pertinentes en la disminución de los niveles de delincuencia respetando el Estado de Derecho. En México, el derecho penal y los servidores públicos encargados de formarlo, aplicarlo y ejecutarlo han sido rebasados por los altos niveles de criminalidad, posiblemente por la falta de actitud y aptitud, por debilitamiento de las instituciones, falta de vocación o por intereses mezquinos de quienes detentan el poder. Von Lis, Franz, dice que la pena es la parte de la historia de la sociedad, que forma parte de la cultura e inteligencia del hombre. Es la reacción de la sociedad frente a las perturbaciones de la convivencia humana. Tanto en lo individual como en lo colectivo, el delincuente no nace sino se hace. Por ello, se debe de existir una pena que sea pertinente para limitar su conducta antijurídica. El derecho penal no puede ser mera dogmática, sino una disciplina compuesta en la que conviven otros conocimientos heterogéneos de carácter jurídico y criminológico. La pena es correcta si es justa y es necesaria. El poder del Estado vincula la idea del fin con la justicia punitiva. Solo la pena necesaria es justa. Para aplicar una pena primero se debe de medir los resultados causados y seleccionar de forma pertinente la pena correcta. La pena se dirige contra la voluntad del delincuente de forma coerciva, edificando efectos inmediatos de la pena al destruir los bienes jurídicos propios de su voluntad ilícita, provocando la intimidación, corrección y neutralización del delincuente, protegiendo bienes jurídicos mediante la pena. La política criminal en Estados Unidos. Desde mediados de los años 70, la opinión americana encontró sumergida en el temor e inquietud de los dos fenómenos, en una parte por el rápido aumento de la criminalidad grave, particularmente por el uso de la violencia en la comisión de los delitos, de la criminalidad. Particularmente en el uso de la violencia en la comisión de los delitos del delincuente juvenil, que convirtieron ciertos barrios en las grandes ciudades en prácticamente invivibles. Y de otra parte, por la parte abierta y potencial de la justicia penal para dominar el problema de la criminalidad. Eso desencadenó una profunda desconfianza y un sentimiento de inseguridad creciente en el seno de una gran parte de la población y condujo al movimiento Law and Order, el cual, con la demanda de retorno de las penas severas y las cárceles duras, puso en entredicho una buena parte de lo que se había creído haber alcanzado en el estudio de una humanización de la justicia penal. Pero el endurecimiento de la opinión pública no fue lírica. Consecuencia, la contrapartida fue una actividad intensa en el ámbito de la criminalidad y el derecho penal. Jamás un país se ensayó con tanta energía y tantos medios. Encontrar el control de la criminalidad como los Estados Unidos. Son dos comisiones de estudio convocados por los presidentes Johnson y Nixon. Presentaron extensos informes. El gobierno federal por medio de la Law Enforcement. Destino jamás importantes a una investigación científica
respecto a las causas de la criminalidad y a la lucha contra ella. Los especialistas señalan que los Estados Unidos gastan unos 260.000 millones en dólares cada año en justicia criminal. Un año en prisión puede costar más que un año en Harvard, sostiene Stiglitz. Y sin embargo, las altas tasas de encarcelamiento tienen un impacto casi nulo en la baja del delito. Gran parte del incremento de los presos se debe al encarcelamiento de personas por crímenes no violentos o vinculados a las drogas. Casi la mitad de los detenidos en prisiones federales lo están por delitos vinculados a las drogas, dice el informe. Además señala que los tercios de los detenidos están procesados a la espera de un juicio o tienen sentido seguir desperdiciando recursos. El análisis de diferencias entre México y Estados Unidos. Describir la política criminal en países desde su concepción amplia supone analizar variables que no se limitan a la información suministrada por el sistema penal. Sin embargo, no es menos importante analizar las conductas que efectivamente se persiguen con la fuerza punitiva del Estado. La política criminal, desde la posible réplica de las decisiones político-criminales de un país como Estados Unidos y su intromisión efectiva en las libertades sociales e individuales de los ciudadanos. Mucho se ha dicho que el nuevo sistema judicial penal mexicano es una copia de Estados Unidos, y no es así. Aunque los casos graves se definen en un juicio oral, la diferencia está en quién es el que determina la culpabilidad o la inocencia de una persona imputada de cometer un delito. En Estados Unidos, un jurado conformado por 12 ciudadanos, en casi todos los casos, personas que no tienen experiencia en temas judiciales, deben ser convencidos de que el acusado es culpable. Esta tarea se basa en pruebas periciales que recopila la Fiscalía y en alegatos que representa la defensa. El resultado es un veredicto que es inapelable durante ese proceso y generalmente está basado en valores morales, más que en hechos científicamente comprobados. En México, el cambio en la resolución la dicta un juez o una jueza que no solo son expertos en la materia, sino que conocen cada uno de los casos que llevan. De esta manera, el procedimiento y la sentencia son responsabilidad de una persona especializada en materia penal durante todo el proceso, que vigilará y valorará que la ley se haga valer, mientras que las pruebas y alegatos periciales son presentados por la Fiscalía y la defensa. Una vez que el juez o la jueza dictan la sentencia de culpabilidad o inocencia de una persona, habrá una siguiente etapa en el proceso. Un juez o jueza, distintos a los anteriores, se encargarán de vigilar que la sentencia se cumpla conforme fue dictado en el juicio oral. En conclusión, puedo llegar a la conclusión que la criminología es una ciencia que tiene como objetivo el estudio del delincuente, el lugar de los hechos del delito, las conductas desviadas y el control social con relación al delito mismo, sin dejar de lado de todo a la víctima. El estudio de la victimología con el objetivo de entender al criminal y las distintas motivaciones que lo llevaron a cometer determinados crímenes. La política criminal es considerada como el estudio del conjunto de medidas empleadas por los órganos de gobierno para hacer frente a la criminalidad que afecta a un Estado, con la intención de encontrar soluciones pertinentes en la disminución de los niveles de delincuencia. Respetando el Estado de Derecho, el combate de la delincuencia implica diversas propuestas. Algunos académicos y políticos consideran que lo que deben hacerse es promover el desarrollo social para abatir el delito, así como fortalecer el aparato represivo profesionalizándolo y capacitándolo. Es mejor prevenir que corregir. Las normas jurídicas deben ser repensadas en el sentido de que prevengan problemas futuros. Para ello es importante tomar en cuenta la política criminal y criminología para que de forma multidisciplinaria se formulen las normas jurídicas. Es importante una cultura de prevención de la delincuencia. Este es mi producto integrador. Gracias, buen día.